¿Alguna vez te han juzgado sin conocer tu historia? Muchas veces, las apariencias engañan y las personas sacan conclusiones apresuradas sin saber qué está ocurriendo realmente en la vida de los demás. Así comienza la historia de hoy. Una profesora severa humilló públicamente a una estudiante por quedarse dormida en clase, sin tener idea de la difícil realidad que enfrentaba cada día. Esta joven trabajaba en turnos nocturnos para mantener a su familia y, sin embargo, seguía esforzándose en sus estudios. Lo que ocurrió después no solo transformó la percepción de la maestra, sino que cambió por completo la vida de ambas. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a escribir en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte las próximas historias llenas de inspiración. Ahora, sin más preámbulos, entremos en la historia. Las luces fluorescentes iluminaban el aula de literatura de la preparatoria Bestridge. Jasmine Williams, una joven con una determinación inquebrantable, luchaba por mantener los ojos abiertos. El texto frente a ella parecía una masa borrosa de palabras en constante movimiento. Cada vez que intentaba enfocarse, su cuerpo le recordaba el agotamiento que arrastraba. Había trabajado en el hospital hasta altas horas de la madrugada. Su turno debía terminar a una hora razonable, pero la ausencia de una compañera la obligó a extenderlo. Y en su situación, rechazar horas extra no era una opción. En el frente del aula, la profesora Verónica Peterson caminaba de un lado a otro, su elegante atuendo reflejando su imagen de autoridad. Sus tacones resonaban con firmeza sobre el suelo, y su expresión denotaba el carácter de alguien que creía firmemente en la disciplina. Con 45 años, su postura recta transmitía un mensaje claro: el esfuerzo era la clave del éxito. La estructura de un soneto requiere precisión y dedicación, proclamó, con su mirada afilada recorriendo el aula. Algo que, desafortunadamente, parece estar desapareciendo en esta generación. Jasmine sintió que su cabeza se inclinaba hacia adelante involuntariamente. Se apresuró a pellizcarse el muslo bajo el escritorio, intentando mantenerse alerta. Solo 20 minutos más. Esa era la batalla constante en su mente. Aguanta un poco más. Pero su cuerpo tenía otros planes. El sueño la venció. Un fuerte golpe sobre su escritorio la despertó de inmediato. Jasmine abrió los ojos sobresaltada. Frente a ella estaba la figura severa de la profesora Peterson, sosteniendo una regla en la mano. Todos los ojos de la clase estaban fijos en ella. «Vaya, señorita Williams», dijo la profesora con voz sarcástica. «Lamento mucho que mi lección sobre una de las mayores expresiones del arte literario interrumpiera su siesta». Las risas llenaron el aula. Jasmine sintió el calor subir a sus mejillas. Se obligó a sentarse erguida, aún aturdida. «Lo siento, profesora Peterson, yo solo». ¿Solo qué?, la interrumpió. ¿Solo decides ignorar tu educación? ¿Solo desperdicias oportunidades que otros darían cualquier cosa por tener? Su tono era frío, calculado. No había compasión en su mirada. La humillación no terminó ahí. «Ya que al parecer mi enseñanza no es lo suficientemente interesante para usted, tal vez prefiera venir al frente y explicarnos la lección usted misma». Jasmine ni siquiera tuvo oportunidad de reaccionar. La profesora la tomó del brazo y la obligó a ponerse de pie. Los murmullos crecieron. Algunos estudiantes evitaban mirarla, incómodos con la situación. Otros simplemente sonreían divertidos por el espectáculo. «Muy bien, clase, prestemos atención», dijo la profesora con exageración. «La señorita Williams nos ilustrará con su gran conocimiento, ya que, al parecer, tiene cosas más importantes que hacer que prestar atención». Jasmine tragó saliva, intentando mantener la calma. «Yo no». «¿No qué?», insistió la profesora, cruzándose de brazos. «¿No te importa? ¿No te esfuerzas? ¿Cuál de las dos?». Los ojos de Jasmine se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. No iba a darle esa satisfacción. «Sí me importa», dijo en voz baja. Pero la profesora no estaba dispuesta a dejarla ir tan fácilmente. «Tus acciones dicen lo contrario», declaró, dirigiéndose nuevamente a la clase. «Esto, alumnos, es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en la vida. Cuando desperdicias oportunidades, terminas con las manos vacías». El sonido del timbre salvó a Jasmine.
La tensión en la habitación se disipó cuando los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas. Sin embargo, la profesora aún tenía la última palabra. Señorita Williams, llamó cuando ella intentó regresar a su asiento. Espero un ensayo de 5 páginas sobre la importancia de la atención en el aula para mañana. Tal vez así logre mantenerse despierta. Con el corazón pesado y la vergüenza aún marcando su rostro, Jasmine recogió sus cosas. Mientras salía del salón, pudo notar la mirada de desaprobación de la profesora. Para ella, Jasmine ya estaba completamente descartada. Pero lo que la profesora no sabía era que su estudiante estaba luchando una batalla que nadie en esa escuela podía imaginar. Jasmine giró la llave de la puerta, empujándola con el peso de su cansancio. Como de costumbre, la cerradura ofreció algo de resistencia antes de ceder con un chasquido. El aroma de las cremas medicinales de su madre impregnaba el aire. Aunque el apartamento era pequeño, estaba impecablemente ordenado. Jasmine se aseguraba de ello. «Ya llegué», anunció con voz suave, dejando su mochila y unas bolsas de supermercado en la mesa. «Estoy en la habitación, cariño», respondió una voz apagada. Alicia Williams estaba recostada sobre varias almohadas, cubierta por una manta ligera. Apenas tenía 42 años, pero su cuerpo reflejaba el desgaste de una década extra. La artritis reumatoide había destrozado su fortaleza, la misma que antes le permitía trabajar en 2 empleos para mantener a su familia tras la muerte de su esposo. Ahora, sus días estaban llenos de dolor y de la angustia de no poder hacer más por sus hijos. «¿Cómo estuvo la escuela?», preguntó, extendiendo la mano con dificultad para tomarla de su hija. Jasmine forzó una sonrisa. «Bien». Era una mentira fácil. No quería preocuparla. ¿Y los niños? La señora Grayson los llevó al parque. Volverán para la cena. Su madre entrecerró los ojos, observándola con atención. «Te ves agotada, cariño». Jasmine desvió la mirada mientras ordenaba los frascos de medicina en el buró. «Estoy bien, solo fue un día largo». No mencionó a la profesora Peterson. No mencionó la humillación. Ni el ensayo extra. Su madre tenía suficientes preocupaciones. Después de preparar la cena y ayudar a los gemelos de 9 años con la tarea, Jasmine se sentó en la mesa de la cocina. El apartamento estaba en completo silencio. Todavía tenía que hacer su tarea. Y en pocas horas, tenía que volver al trabajo. A las 11:30 de la noche, se puso el uniforme azul de hospital y salió en silencio para no despertar a nadie. El Hospital Memorial estaba iluminado con el mismo tono frío de fluorescentes que su salón de clases. Los pasillos olían a desinfectante y a café rancio. Jasmine firmó su entrada y saludó al supervisor nocturno. «¿Otro doble turno, Williams?», preguntó el señor Torres, revisando la lista de empleados. «Solo hasta las 2 de la mañana, y luego regreso a las 6», respondió con una sonrisa cansada. El hombre negó con la cabeza. «Estás trabajando demasiado». Jasmine se encogió de hombros. «Las cuentas no se pagan solas». Pasó las siguientes horas desinfectando superficies, trapeando pisos y vaciando botes de basura en la sala de emergencias. El trabajo era agotador, pero Jasmine no tenía opción. En su descanso de las 4 de la mañana, se acomodó en una silla del pasillo y sacó su cuaderno de literatura. Aún tenía que hacer el ensayo que la profesora Peterson le había impuesto. Mientras intentaba concentrarse, una voz interrumpió su lectura. «Tú eres la estudiante de preparatoria, ¿verdad?». Jasmine levantó la mirada y vio al Dr. Chen, uno de los médicos más respetados del hospital. «Sí, señor», respondió, enderezándose. El hombre cruzó los brazos, estudiándola con curiosidad. «¿Señor Yar? ¿Haciendo tarea a las 4 de la mañana en medio de un turno nocturno?». Jasmine sonrió levemente. «Intentándolo». El doctor asintió con aprobación. «¿Qué quieres estudiar en la universidad?». El comentario la golpeó con fuerza. «Universidad. Ese sueño tan lejano. Medicina, espero. Algún día». El doctor sonrió. «Sigue enfocada. Este lugar necesita más médicos que realmente sepan lo que significa trabajar duro». Jasmine bajó la mirada. Ojalá fuera tan simple. Cuando amaneció, tomó el primer autobús de regreso a casa. Se cambió de ropa a toda prisa y corrió a la escuela. En su mochila, el ensayo de 5 páginas que había logrado escribir entre descansos estaba listo. Esta era su rutina. Esta era su vida.
Y tenía que seguir repitiéndola hasta que la graduación le diera la más mínima oportunidad de aspirar a algo mejor. El lunes por la mañana, la profesora Peterson se paró al frente de la clase con una pila de documentos en la mano. Su expresión era severa, como siempre. Hoy comenzaremos el proyecto final, anunció mientras repartía gruesos paquetes de hojas. Este trabajo representará el 30% de su calificación final. Yasmín tomó el suyo y sintió como el peso del papel coincidía con el de su cansancio. Leyó los requisitos y su estómago se encogió. Tendrían que escribir un ensayo analizando 3 obras de Shakespeare, relacionándolas con el contexto sociopolítico moderno. Además, debían presentar una interpretación creativa y hacer una exposición oral. 3 tareas en una. Señorita Peterson, levantó la mano un chico de la primera fila. Esto es demasiado trabajo en tan poco tiempo. La profesora entrecerró los ojos. Bienvenidos a la preparación universitaria, señor Adams. El mundo real no se ajusta a sus comodidades. Luego, su mirada recorrió el aula hasta detenerse en Yasmín. Aquellos que no puedan manejar esta carga quizás deberían reconsiderar si están listos para la universidad. El mensaje era claro. Esa indirecta iba dirigida a ella. Yasmín sintió un nudo en la garganta. Sus notas habían bajado ligeramente desde que comenzó a trabajar más turnos en el hospital. Lo suficiente como para que la profesora la señalara como una estudiante mediocre. Cuando la clase terminó, Yasmín esperó a que todos salieran y se acercó al escritorio de la profesora. Profesora Peterson, ¿podría hablar con usted sobre la fecha de entrega del proyecto? La mujer ni siquiera levantó la vista de los ensayos que corregía. Las reglas son las mismas para todos, señorita Williams. Yasmín apretó los puños, manteniendo la calma. Lo entiendo, pero estaba esperando. ¿Esperando un trato especial? La interrumpió la profesora, alzando una ceja. Esta vez sí la miró, pero no con comprensión, sino con frialdad. Déjeme adivinar. Necesita más tiempo porque tiene otras responsabilidades, ¿cierto? Yasmín tragó saliva. No es que esté demasiado ocupada, solo que todos tenemos responsabilidades, señorita Williams, sentenció la profesora con dureza. Mi trabajo es prepararlos para la universidad, donde los profesores no aceptan excusas. Excusas. Eso era lo que pensaba de ella. Yasmín sintió la injusticia arder en su pecho. No estoy pidiendo una excepción, dijo con la voz temblorosa. Solo estoy pidiendo comprensión. Trabajo de noche para mantener a mi familia. ¿Y eso se supone que debe impresionarme?, preguntó Peterson con desdén. Muchos estudiantes tienen empleos, señorita Williams. La diferencia es que ellos manejan su tiempo adecuadamente. Yasmín sintió un nudo en la garganta. No, los demás estudiantes no trabajaban turnos de 12 horas en un hospital. No llegaban a casa a las 5 de la mañana después de limpiar sangre y vómito en urgencias. Y, sin embargo, esta mujer la estaba tratando como si fuera irresponsable. Yasmín exhaló con fuerza. Usted no tiene idea de lo que es mi vida. La profesora frunció el ceño y cruzó los brazos. Cuidado con tu tono, jovencita. Usted no me escucha, respondió Yasmín, mirándola directamente a los ojos. No quiere entender. La profesora la miró con frialdad. Yo no soy responsable de tus problemas personales. Mi trabajo no es bajar los estándares por cada estudiante con una historia triste. El aire se volvió más denso. La conversación había terminado. El plazo del proyecto se mantenía. Y Yasmín estaba completamente sola. Esa noche, en el hospital, Yasmín descargó su frustración en la limpieza. Talló el suelo con más fuerza de la necesaria. Su supervisor, el señor Torres, se detuvo a su lado con el ceño fruncido. ¿Todo bien, Williams? Yasmín no podía contarle la verdad. No podía decirle que la única puerta de escape a una mejor vida, la educación, ahora se veía imposible. Sí, solo un poco cansada. Él suspiró. Tómate un respiro cuando puedas, ¿sí? Pero ella no tenía tiempo para descansos. Durante su descanso, sacó su libreta y comenzó a planear su proyecto. Pero las palabras no tenían sentido. Los números tampoco. Calculó sus horas disponibles en la semana. Turnos en el hospital. Cuidar a su madre. Llevar y traer a sus hermanos. Asistir a clase. Hacer tareas. Y ahora un proyecto gigante que la profesora no quería flexibilizar. Las cuentas no daban.
No había suficientes horas en el día. Era humanamente imposible. Al día siguiente, en la escuela, la profesora Peterson anunció con satisfacción: a partir de esta semana, ofreceré sesiones obligatorias de preparación para exámenes. Todos los alumnos con una calificación menor a A deben asistir. Jasmine sintió un golpe en el estómago. Su última calificación en literatura era un BI. No podía faltar. Pero eso significaba que no podría recoger a sus hermanos de la escuela. Jasmine levantó la mano de inmediato. Profesora, yo no puedo quedarme después de clases. Tengo que. Ya sabemos que los estudios no son su prioridad, señorita Williams, dijo Peterson con sarcasmo. Tal vez debería pensar que, si su camino actual no está funcionando, es porque no está sacrificando lo suficiente. ¿Sacrificando? ¿Acaso esta mujer creía que Jasmine no había sacrificado nada? Eso no es justo, dijo Jasmine, sin poder contener su frustración. La vida no es justa, señorita Williams, respondió la profesora con frialdad. Y las excusas no la llevarán a ningún lado. Jasmine sintió que algo se rompía dentro de ella. Había dado todo de sí. Y, aún así, esta mujer la veía como una fracasada. Respiró hondo. No podía permitirse llorar en clase. Pero algo en su interior había cambiado. Y estaba a punto de explotar. La sesión obligatoria de preparación para el examen se llevaría a cabo el jueves por la tarde, el mismo día que Jasmine debía entrar temprano al hospital para cubrir el turno de otro conserje. No tenía opción. O iba a la sesión o su calificación bajaría aún más. Esa noche, después de salir del hospital a las 4:30 de la mañana, hizo llamadas frenéticas a todos los contactos que conocía, buscando a alguien que pudiera recoger a sus hermanos de la escuela. Después de muchos intentos, la señora Grayson, su vecina, aceptó ayudar. Pero Jasmine sabía que no podía seguir pidiendo favores. Cuando llegó el jueves, Jasmine corrió de su última clase hasta el aula de la profesora Peterson. Apenas llegó a tiempo. El aula ya estaba llena de estudiantes que murmuraban y hojeaban guías de práctica. «Oh, qué sorpresa», dijo Peterson en voz alta cuando Jasmine entró. «Pensé que tendrías compromisos más importantes». Algunos estudiantes se removieron incómodos en sus asientos. La profesora había dejado claro que tenía algo contra Jasmine. Pero Jasmine no podía darse el lujo de responderle. Se limitó a sentarse y sacar un bolígrafo. La sesión comenzó con un ensayo cronometrado. Jasmine miró el tema, el simbolismo en el Gran Gatsby. Las palabras no tenían sentido. Su mente estaba nublada por el cansancio. Trató de escribir algo, cualquier cosa, pero sus ojos comenzaron a cerrarse. Solo por un segundo. Solo un pequeño descanso. Un sonido fuerte la despertó. Risas. Jasmine abrió los ojos rápidamente. Todos la estaban mirando. La profesora Peterson sostenía su teléfono en alto. Había tomado una foto de Jasmine durmiendo. El sonido del obturador aún resonaba en el aire. Perfecto, dijo la profesora con un tono cortante. Evidencia visual para nuestra próxima reunión con tus padres. Jasmine sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Peterson había fotografiado su cansancio? ¿Había decidido humillarla aún más? ¿Me tomó una foto?, preguntó con incredulidad. Documentación para tu expediente, respondió la profesora con frialdad. Quizás tu madre deba saber lo que realmente haces en clase. Eso fue el golpe final. Su madre. La única persona que sabía lo mucho que trabajaba. La única persona que nunca la había juzgado. Las lágrimas comenzaron a nublarle la vista. Pero Jasmine no iba a permitir que esta mujer la hiciera sentir pequeña. Mi madre sabe perfectamente cuánto trabajo. ¿Eso llamas trabajar duro?, dijo Peterson con sarcasmo, señalando el ensayo incompleto. Algo en Jasmine se rompió. Se puso de pie de golpe. Estaba harta. Harta de ser tratada como si fuera una fracasada. No tiene derecho, gritó Jasmine, con la voz temblorosa de ira. El aula quedó en completo silencio. La profesora abrió los ojos sorprendida. Señorita Williams, contrólese. ¿O qué? ¿Me va a reprobar? ¿Me va a tomar más fotos?, soltó Jasmine con furia. Ya no tenía miedo. No podía seguir callando. Usted no sabe lo que es limpiar vómito y sangre toda la noche en urgencias. No sabe lo que es criar a 2 niños cuando ni siquiera soy adulta.
No sabe lo que es correr todo el día sin descanso y que encima me diga que no me esfuerzo lo suficiente. La profesora no pudo responder. Los estudiantes la miraban con atención. Yasmín había dicho en voz alta lo que todos habían visto. Tengo que irme, dijo al final, recogiendo su mochila. Tengo un turno en 30 minutos. Peterson intentó detenerla, pero Yasmín no le dio la oportunidad. Salió del aula sin mirar atrás. Las lágrimas cayeron en cuanto cruzó la puerta. Al día siguiente, todos sabrían lo que había pasado. Todos hablarían de cómo Yasmín Williams había explotado en clase. Pero en ese momento no le importaba. Solo le importaba llegar a tiempo al hospital. No podía darse el lujo de perder su trabajo también. Cuando llegó al hospital, su supervisor notó su expresión al instante. ¿Día difícil, Williams? Yasmín asintió sin confiar en su voz. Si hablaba, se derrumbaría. El supervisor le puso una mano en el hombro. Sea lo que sea, es temporal. Eres la trabajadora más fuerte que tengo. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. La amabilidad casi la derrumbó. Pero no podía permitirse llorar. Solo asintió y tomó su carrito de limpieza. No había tiempo para emociones. Solo trabajo. El sábado por la mañana, el teléfono de la profesora Peterson sonó con una llamada que había estado temiendo. Su padre había sido internado de urgencia en el hospital debido a complicaciones cardíacas. Dejó todo lo que estaba haciendo y salió corriendo hacia el hospital. 2 horas después, estaba sentada en la sala de espera, nerviosa, hojeando revistas sin realmente leerlas. El destino es irónico. Se encontraba en el mismo hospital donde había humillado a Yasmín Williams días antes. Familia de Harold Peterson, llamó una enfermera. El doctor quiere hablar con usted. La profesora se levantó de inmediato y siguió a la enfermera por los pasillos del hospital. Mientras caminaba, vio a una joven trabajadora en uniforme azul desinfectando una puerta. Al principio, no le prestó atención. Pero había algo en la forma en que se movía, en su eficiencia, en su actitud enfocada. Algo familiar. Entonces, cuando la chica levantó la cabeza, la profesora se quedó sin aliento. Era Yasmín. Yasmín aún no la había visto. Peterson se quedó de pie, observando cómo la joven revisaba el expediente del paciente, ajustaba la cama y hablaba con voz suave y profesional. ¿Necesita algo más antes de que me vaya, señora Berry?, preguntó Yasmín con amabilidad. No, cariño, ha sido maravillosa, respondió el anciano paciente. No trabajes demasiado. Yasmín sonrió levemente. Solo hago mi trabajo, señor. Y salió de la habitación. Fue entonces cuando sus miradas se cruzaron. Por primera vez, la profesora vio a Yasmín Williams no como una alumna problemática, sino como una joven adulta luchando por salir adelante. No había rebeldía en su rostro. No había desafío. Solo agotamiento puro. Pero antes de que pudiera hablar, Yasmín fue llamada a otra habitación. Desapareció tras una puerta sin mirar atrás. Y la profesora se quedó de pie, sin saber qué pensar. Más tarde, después de asegurarse de que su padre estaba estable, Peterson caminó por los pasillos en busca de Yasmín. Finalmente, la encontró en una sala de descanso. La joven estaba sentada sola en una mesa, con un cuaderno abierto frente a ella. A pesar de todo el trabajo que tenía, estaba haciendo su tarea. A las 2 de la madrugada, la profesora dio un paso al frente. Antes de poder decir algo, una voz masculina la interrumpió. Es una joven increíble, ¿verdad? Peterson se giró y vio al Dr. Chen, un médico con gafas y una expresión amable. ¿La conoce?, preguntó ella. Por supuesto. Todos aquí la conocemos. Lleva casi 3 años trabajando aquí. Es una de las personas más dedicadas que he conocido. La profesora se sintió enferma. 3 años. Eso significaba que Yasmín había empezado a trabajar en este hospital desde que tenía 14 años. ¿3 años? Repitió en voz baja. Desde que su padre falleció, asintió el doctor. Mantiene a su familia. ¿Quiere ser doctora? ¿Lo sabía? Peterson parpadeó, sorprendida. No. El doctor sonrió con orgullo. Lee libros de medicina durante sus descansos. He tratado de convencerla de que aplique a una beca. Pero dice que sus calificaciones no son suficientemente buenas. La profesora sintió un nudo en el estómago. Ella misma había sido una de las razones por las que Yasmín dudaba de su propio potencial.
Se quedó de pie, en silencio, mientras veía a Yasmín luchar contra el cansancio para terminar su tarea. Sintió vergüenza. Y por primera vez en su carrera, se dio cuenta de que había juzgado a una alumna sin conocer su historia. El lunes por la mañana, Yasmín no apareció en clase. Cuando la profesora preguntó por ella, una de las estudiantes levantó la mano. Su mamá tuvo que ser hospitalizada anoche. Yasmín se quedó con ella. La profesora sintió una punzada de culpa. Por años, había tratado a estudiantes como números. Pero Yasmín no era un número. Esa tarde, Peterson tomó una decisión. Se dirigió a la dirección de la escuela y pidió ver el expediente de Yasmín Williams. Lo que leyó la dejó helada. Boletas impecables. Ausencias mínimas. Cartas de recomendación que elogiaban su resiliencia y liderazgo. Pero lo que más le impactó fue una nota del orientador. Yasmín trabaja de noche para mantener a su familia. Ha expresado interés en estudiar medicina, pero le preocupa no poder pagar la universidad. Recomiendo máxima flexibilidad con sus tareas cuando